Aleluya. Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo de una palabra edificada, la de Barte Hachén, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, Dios Todopoderoso, Elohim nuestro. Bendito sea el santo nombre del Señor. Vamos a estar entrando en este tiempo de la meditación de la palabra, como lo hacemos regularmente. Venimos meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Remelech Adonai Yahshua Mashiach, y hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas, Hemos recordado que hemos venido desde el mismo momento, desde el anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo, Remelech Adonai Yahshua Mashiach. Hemos venido caminando con Él. Recuerda que el Señor dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto es lo que nosotros intentamos hacer, oír la voz del Maestro, seguirlo, caminar con Él, siguiendo los pasos de Yahshua para aprender de Él. Y por eso entonces nosotros estamos aquí reunidos una vez más como iglesia virtual, como iglesia del pueblo del Señor. Bendito sea su santo nombre. Recuerda que nosotros nos apoyamos en dos principios bíblicos, uno en el Antiguo Testamento, Tanakh, y el otro en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Cuando el Señor nos dice allí en Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua Hamashiach, allí en el Evangelio de Juan, Yohanan 5:39, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa manera nosotros vamos a seguir escudriñando, vamos a seguir meditando la palabra del Señor, vamos a dejar que el Señor nos hable, que el Señor nos enseñe. Recuerda claramente que el Señor es quien nos habla, es quien nos enseña. Nosotros no somos importantes aquí, el importante es Él. Ese es el centro, Él es el centro de nuestra predicación, el centro de nuestra meditación y el centro de nuestra vida. Por lo tanto, vamos a seguir entrando, mirando aquí en siguiendo los pasos de Yahshua. Bendito el nombre del Señor. Estamos viendo un tema que lleva como subtítulo Maigin Oisher, Maigin Oisher, que es el gobernador rico, que hemos hablado de un hombre principal que preguntó diciendo: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí el Señor empieza a tener un diálogo con esta persona. El Señor le dice: una sola cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tú ven y sígueme. Y aquí vamos a mirar entonces lo que el Señor le está diciendo a este hombre que le llama maestro bueno. Amén. Y encontramos que este hombre finalmente termina yéndose muy triste, Akman Nefesh, muy triste, porque él tenía muchas riquezas. Hasta ahí hemos venido hablando. Hoy vamos a hablar de otro punto, el punto número F, que lleva como dice Yeshua Eloheinu. Creo que ya lo vimos, es Yeshua Eloheinu. ¿Quién podrá ser salvo por Dios? Yeshua, ya lo vimos. Y hoy vamos a ver entonces este punto G, que es Olán. Abba, gloria a Dios, Olán, Abba, Hayei, Olán, siglo venidero y vida eterna. Y vamos a estar mirando lo que dice aquí la palabra del Señor, versículo 28. Bendito sea el nombre del Señor, versículo 28. A ver, gloria a Dios, yo quiero saber hasta dónde vamos mirando. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir versículo 28 hasta el 30. Versículo 28 al 30. Entonces dice aquí la palabra del Señor. Entonces Pedro dijo: pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre, hermanos o mujer o hijos por
el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Nosotros ya en algún momento habíamos hablado de este punto en algún momento, por aquí dice el Señor que Olán Ajabaja y Olán siglo venidero y vida eterna. ¿Qué es lo que dice aquí? Primeramente dice Pedro, le dice, acuérdate que este hombre rico se fue muy triste porque tenía muchas riquezas, que la gente dice, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor, y entonces aquí es cuando Pedro le dice, nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. ¿Qué decir? Aquí ellos, aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante que el Señor nos dice en su palabra. Dice, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aquí ninguno eligió al Señor. Ninguno vino y le dijo, Señor, te seguiré. Ninguno de los que el Señor escogió entre los 12, los Eslijim, ninguno le dijo al Señor, te seguiré. El Señor fue escogiendo a uno de los 12, no los discípulos. Muchos discípulos le seguían, muchos discípulos escuchaban la palabra, muchos discípulos aprendían del Señor y muchos le amaban y otros le aborrecían. Los que le aborrecían no eran discípulos, definitivamente, no eran talmidín no eran talmidín o talmid de Hamashia. El que le aborrece no puede ser talmid, no puede ser discípulo, pero había muchos que le seguían, pero de esos muchos que seguían y escuchaban la palabra del Señor, el Señor escogió 12. 12 escogió para que fueran sus apóstoles, sus eslijim, y él los fue llamando. Aquí nosotros encontramos que el Señor va y le dice a Pedro, a Jacobo, a Juan, no, ¿quién más? Bueno, ahí le dice Andrés, le dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y ellos dejando las redes le siguieron. Eso quiere decir que ellos le fueron siguiendo, ellos fueron dejando, el Señor los iba llamando y lo iban dejando todo. Lo mismo que fue allí con Leví o con este hombre Mateo, hijo de Alfeo, que era un cobrador de impuestos. Todos estos el Señor los fue llamando, los fue escogiendo y a estos 12 los eligió como sus apóstoles. Él mismo los escogió. Vino un hombre, le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. El Señor le dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro vino y le dijo, Señor, deja primero que entierre a mi padre y te seguiré. El Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Pero estos, no, el Señor no, nadie venía y decía, Señor, yo te voy a seguir, y los muchos que decían, te voy a seguir, terminaban abandonando al maestro. Por lo tanto, pero de estos 12, el Señor los escogió y ellos dejaron todo. Aquí hay algo interesante cuando le dice Pedro, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Aquí no pregunta, ¿qué nos vas a dar? Aquí hay otra parte en el Evangelio que dice, ¿qué obtendremos a cambio? Pero aquí dicen simplemente, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ahora, viene ellos aquí como, a veces es como una excusa, ¿no? Es decir nosotros, sí, te seguimos, nosotros somos, sí, lo dejamos todo, no es como este hombre rico que no ha dejado nada y nosotros muchas veces como creyentes también estamos muy acostumbrados a juzgar a los demás, a juzgar a otros porque no son como nosotros. Aquí hay una parte interesante en esto del hombre rico, ahí en una parte del Evangelio, yo no voy a decir si fue en Mateo o en Marcos, creo que es en Mateo, el Señor dice que mirándole, le amó, le amó. El Señor vio en el corazón de este hombre rico una sinceridad en cuanto a a las misbot, al haber seguido los mandamientos, el haber caminado con el Señor, el haber sido criado en los caminos del Señor. El Señor vio su sinceridad, pero hubo algo que no lo dejó ser un seguidor de Hamashia, que fueron sus riquezas. Nosotros muchas veces hemos hablado que nosotros tenemos ciertas cosas que nos atan y no nos dejan ser libres, pero
a veces somos tan ligeros para juzgar a una persona, que si hizo esto, que si hizo aquello, que si... Y mucha gente, alguien decía que cuando nosotros vemos a una persona, a un hermano en la fe, en la emuná, caído allí en el lodo, entonces en vez de sacarlo, en vez de ayudarlo, entonces más encima le ponemos el pie para terminarlo. Esto ahora, Pedro, aquí pareciera como decirse, me siento muy orgulloso, estamos orgullosos, Señor, de haberlo dejado todo y haberte seguido. Curioso, muy curioso. Y lo digo curioso porque Pedro era es conocido, Cefas es conocido como uno de los apóstoles, uno de los esligín, uno de ellos, de los más fervorosos, los más ardientes. Él abría la boca y defendía al Señor y todo lo que hacía por el Señor. Era el hombre que estaba dispuesto a poner el pecho y hacer lo que fuera necesario para de esa manera entonces agradar al maestro. Y esto es bien interesante. Un hombre fervoroso, un hombre ardiente, un hombre de fe, un hombre de muná. Nosotros lo vemos allí cuando está la barca en el mar de Galilea, allí que se levantaron las olas y el Señor venía caminando sobre las olas y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven, y Pedro se baja. No sé hasta dónde estarías tú dispuesto a bajarte de una barca y empezar a caminar sobre las olas cuando el viento es tempestuoso y el viento está en contra tuya. No sé cuántos. Yo personalmente creo que eso lo hubiera hecho como Juan, me hubiera quedado quieto allí y seguramente hubiera seguido sacando agua de la barca. Pero Pedro no. Pedro era un hombre de fe, era un hombre de muná. Se bajó, caminó, dudó, sí, se hundió también. Tuvo que clamarle al Señor, le clamó y el Señor lo sacó. ¿Sabe cuántas enseñanzas se han sacado de este acontecimiento de Pedro caminando sobre las aguas? Muchas. Y siempre, no, es que quitó, no dudó, no creyó, le quitó la mirada al Señor Jesús y empezamos. Sí, no vamos a decir que no fue así, pero fue un hombre que a pesar de su duda, estoy mirando a Pedro, que aquí primero se siente orgulloso, ufano, de haberlo dejado todo y de seguir al maestro, de seguir a Hamashia. Te estoy siguiendo, Rabí. Yo te sigo. Hemos dejado todo. Somos fieles. Estamos contigo. Amén. Ese era el decir de Pedro. Vamos a ver aquí entonces, ahora, allí en la barca, entonces empezamos a ver, dudó, sí, pero clamó al Señor y el Señor lo levantó. El Señor le dijo, ¿por qué dudaste, hombre, poca fe? Pero yo a veces me pregunto, bendito el nombre del Señor. Si Pedro era un hombre de poca fe, ¿qué fe? ¿Cuál era la fe que tenían el resto? Si Pedro, siendo hombre de poca fe, se bajó de la barca a caminar por los sobre las aguas, ¿cuál era la fe de los demás? Bendito el nombre del Señor. Ahora, aquí estamos hablando de un hombre que se ufana. Estamos tomando la enseñanza de Cefas, la enseñanza de Pedro, se ufana, así como lo hacemos nosotros. Señor, lo dejé todo, Señor. Soy, Señor, el mejor de todos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Soy el mejor de todos. Bendito aquí me sale que transmitir en vivo con Gilma. Vamos, invitemos y gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor, si quiere, las personas que quieran estar acá. Amén, gloria a Dios. Entonces nos ufanamos de ser los mejores. Nos ufanamos de haber dejado todo. Nos ufanamos de ser, estar dispuestos a todo. Pero encontramos después
de que este hombre llamado Cefas, llamado Pedro, bendito sea el nombre del Señor, uno de los grandes discípulos de Pedro, el Señor te bendiga allá a mis hermanas, a mi hermana Gilma, espero que nos estén viendo y las personas que nos sigan viendo. Este es un nuevo sistema. ¿Quién está ahí, Gilmita? Sí, este es un nuevo sistema que no conocía. Facebook cada vez me sorprende más. Amén, gloria a Dios. Aquí no sé, aquí como veo la mitad, no sé si es Gilma o es Vicky, pero gloria a Dios, Gilmita, bendito sea el Señor. Ahí nos damos cuenta cómo son de parecidas las hermanas. Amén, gloria a Dios. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Estamos aquí entonces hablando de esto. Entonces nos ufanamos de que somos los mejores. Ahí se ufanaba Pedro de haber dejado todo, criticando al hombre rico. Ah, buenos somos nosotros para criticar a los hombres ricos, ¿cierto? Somos buenos para criticar a los que no dejan nada. Somos buenos para criticar a los que son más débiles en la fe. Para eso sí que somos buenos. Bendito el nombre del Señor. Pero aquí encontramos un Pedro que critica, que se ufana, no está criticando, pero aparentemente, pero está criticando. Se ufana de que lo dejó todo. Pero cuando el Señor Jesucristo, Rebemelega, una Yeshua Mashiach, se va a la cruz del Calvario, cuando es allí, cuando ya el Señor es sacrificado, cuando el Señor ya muere, resucita, y Cefas lo ve resucitado, lo ve levantado entre los muertos, cree al Señor, cree que el Señor se ha levantado. ¿Qué hizo? Se fue, dijo un día, me voy a pescar. O sea que lo que había dejado atrás, lo volvió a tomar. Y es que ese es un problema que a veces nos pasa a nosotros. Por eso es que nosotros no podemos andar ufanándonos de ser los mejores. Es que yo soy el mejor hermano. Conocí a unos hermanos que flotaban en el aire. Flotaban en el aire. Eran tan santos que cuando entraban al lugar donde nos congregábamos, entraban flotaban. Era impresionante. A mí me dejaban aterrado cuando llegaban flotando. Decía, hermanos, que nosotros no pecamos. Alabado sea el nombre del Señor. Eran hombres, era una familia, era una pareja que no pecaba. Bendito el nombre del Señor. Cuando dice alguien por ahí, como dice alguien, pelaron el cobre, cuando dejaron de ser tan santos, porque así les pasaba como a Pedro, flotaban en el aire como Pedro caminando sobre las aguas. Pedro caminaba sobre las aguas, estos hermanos flotaban en el aire. Y de repente pasó a lo que tenía que pasar, desaparecieron de la escena, y después de mucho tiempo me dijeron, hermano, usted conoce, supiera lo que hacen los hermanos fulanos. Tienen un ministerio precioso. Ellos tienen un ministerio en las discotecas. Yo, wow. Para mí esto fue impresionante, saber que se habían desaparecido, que salieron flotando hacia las discotecas con el ministerio que tenían. Y después de un tiempo supimos qué tipo de ministerio tenían. Tenían el ministerio de empinar el codo y de bailar hasta la madrugada. Ahora yo no los voy a juzgar. Bendito el nombre del Señor. Porque cualquiera de nosotros puede hacer lo que hizo Pedro. Caminar sobre las aguas. Puede decir, lo dejamos todo. Y terminar en ¿dónde? Echando la red otra vez donde había comenzado. ¿Qué pasó con Pedro? Lo dejó todo. Ahora el Señor lo dice aquí. El Señor le contesta a Pedro y le dice, y no solamente a Pedro, a Cefas, sino le dice, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres, o hermanos o mujer, o hijos, bendito el nombre del Señor, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo
y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí la respuesta del Señor fue clara. Lo que tú dejas, si tú dejaste tu pasado, para caminar con Hamashiach, para caminar con Cristo, ten la certeza que el Señor dice que que nos da a nosotros mucho más en este tiempo, mucho más. ¿Qué es lo que el Señor nos da a nosotros? ¿Qué es lo que el Señor te da a ti? ¿Qué es lo que el Señor nos está dando a nosotros en este tiempo? Lo que el Señor nos da a nosotros en este tiempo, de acuerdo a una palabra hebrea, es la pernasá. Con otra palabra hebrea que es la verajá. ¿Qué es lo que el Señor te da? El sustento diario. El sustento diario. Pero ese sustento diario que Dios te da, que era el que tenía Pedro. Pedro tenía sustento diario antes de conocer al Señor. Pero era un sustento que se basaba en su esfuerzo personal, en su esfuerzo propio, en su propia lucha. En eso se basaba. No era en la confianza en Adonai, no era en la confianza del Señor, era en la confianza de él mismo en él mismo. De tal manera que cuando el Señor le aparece, cuando el Señor le dice a Pedro o a Cefas, le dice: Cefas, boga mar adentro, va a regresar. Estoy hablando aquí estoy mirando en el ejemplo de Pedro, de Cefas. Me regreso antes de conocer al Señor. Y llego hasta después de conocer al Señor, que eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces le dice el Señor: boga mar adentro. Y Pedro, ¿qué? Y el carpintero me dijo que bogara mar adentro, que no era ningún carpintero. Hay mucha gente que dice: es que mi maestro era un carpintero judío. Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach, ni era carpintero ni era judío, porque él es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Nació de una mujer judía, pero él no era hijo de la mujer judía, él era hijo de Dios y sigue siendo hijo de Dios. O sea que es que hay unos que tienen de maestro a un carpintero. Él no era ningún carpintero. Él es el Hijo de Dios y sigue siendo Dios. Pero para Pedro, para Cefas, como para muchos hoy en día, Jesús de Nazaret, Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, era un carpintero que tenía un buen mensaje. ¡Ah, qué belleza! Cómo hablaba el Señor, cómo tocaba, qué conocimiento de las Escrituras de este carpintero, que no era ningún carpintero. Ese era el concepto que tenía Pedro de Jesús de Nazaret. Y el concepto que mucha gente tiene hoy en día de Jesús de Nazaret, Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, un carpintero. Y cuando el Señor le dice: boga mar adentro, le dice: echa las redes. ¿Qué se puede saber un carpintero de pesca? Zapatero a tus zapatos. Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada. Pero como era ahí, como por no dejar, ¿cierto? Y a veces hacemos eso, como por no dejar, bueno, por no dejar voy a tirar las redes a ver qué pasa, ahí como por hacerle caso al carpintero. Le hizo caso al carpintero, tiró las redes y se dio cuenta en ese mismo momento, ese hombre llamado Cefas, que vivía solamente de su trabajo y de su esfuerzo personal, se dio cuenta que frente a él no había ningún carpintero, que frente a él no era cualquier predicador el que estaba predicando a las multitudes. Tan pronto vio lo que pasó, porque él sabía que era imposible que con el bullicio, con la luz del sol, pudieran sacar peces, cayó de rodillas delante del Mesías y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Ah? Cambió de ser pescador
Se le cayó la S. Ya no era pescador, ahora era pecador. Así como me hizo acordar una vez una sobrina mía que llegó allá a un lugar y decía venta de pescado con Z y le quitó la Z y quedó venta de pecado. No voy a decir quién es, pero bueno, gloria a Dios. De tal manera, amén, gloria a Dios que este hombre se dio cuenta de quién estaba frente a él. Es cuando nosotros nos damos cuenta quién está frente a nosotros. Señor, lo dejamos todo. Lo dejó todo Cefas, lo dejó todo. Lo dejó todo Johanán o Juan, lo dejó todo. Todos ellos dejaron todo por seguir al maestro. Aprendieron a depender única y exclusivamente de él, como sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Sabes por qué estamos en este lugar? Porque este lugar nos recuerda en esta fecha el tiempo que Israel estuvo los 40 años en el desierto. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Por eso es que hicimos esta tienda, la levantamos para recordarla. Salir un poquito de la comodidad del hogar, aguantar un poquito más de frío. Bendito el nombre del Señor. Ya hemos hablado acerca de por qué significa. Pero este hombre lo dejó todo y todos lo dejaron todo y aprendieron a depender de él. Aprendieron a recibir la pernasá de la presencia del Señor. La pernasá, que es una palabra hebrea que significa el sustento diario. El sustento diario. No se preocupaban por lo que iban a comer mañana. Ay, ¿qué vamos a comer mañana? Se acabó lo que había en la despensa. Se acabó lo que había en la nevera. Ya no tenemos, ya hasta dentro de la semana que viene nos pagan. Y dice el Señor, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan y se pierde por causa de conocimiento. Ellos sabían que tenían que depender única y exclusivamente de Hamashiach. Pero hay algo interesante también. Esa pernasá, ese sustento diario, venía junto con la verajá, que significa la bendición. Hay algo bien interesante que a mí me llama poderosamente la atención, es que decía un judío, la palabra verajá, cada letra, la palabra verajá, acuérdate la palabra, las letras hebreas tienen ¿cómo se dice? O sea, un significado numérico. Cada letra tiene un significado numérico. Aleph es 1, Bet es 2 y así sucesivamente. Y la palabra verajá, cada letra de esa palabra vale el doble del anterior. Bet vale el doble de Aleph. Y así sucesivamente. Yo no voy a hablar del resto de las letras porque yo no sé hablar hebreo y no las conozco todas. Pero esto me llama poderosamente la atención porque la pernasá, el sustento diario, rinde el doble con la verajá. El sustento diario rinde el doble con la bendición. Cuando Dios te bendice, esa pernasá, ese sustento que Él te da, te rinde el doble. Cuando ese sustento diario que Él te da no tiene la bendición del Señor, no te alcanza. No te alcanza. ¿Sabe cuántas personas? Yo no quiero hablar de esto tampoco mucho, no me gusta hablar mucho de dinero, pero ¿sabe cuántas personas le dicen a la gente que no debe diezmar? No diezme, hermano. ¿Cómo se le ocurre ir a diezmar? Si usted va y diezma y mire toda la gente que está pasando hambre, usted está pasando necesidades porque va a diezmar. Algo que yo aprendí de mi pastor es que él me decía, la matemática de Dios, el 90% de tus ganancias rinde más que el 100%. O sea, el 90% diezmado me rinde más que el 100% sin diezmar. Y eso lo aprendí
Gloria a Dios, ahorita no estamos recibiendo diezmos, porque nosotros no predicamos por diezmos, nosotros no predicamos por ofrenda, nosotros predicamos el evangelio gratuitamente, porque sabemos de quién viene nuestra bendición. Pero quiero decirte una cosa, ya voy a terminar porque estamos alargándonos demasiado. Dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dios, mi amado hermano, Dios, el Señor, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, el Señor te promete a ti, y si Él lo promete, Él lo cumple, es bendecirte aquí sobre la faz de la tierra, darte el sustento diario, darte la perna con su verajá, y no solamente bendecirte aquí en la tierra, sino darte vida eterna. Ese es el resultado. Ese es el resultado de dejarlo todo por seguirlo a Él. No quiere decir que a la mañana, hermano, voy a dejar de trabajar. No voy a trabajar más y voy a seguir al maestro. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Yo no puedo, pero dejarlo todo es dejar mi pasado, dejar lo que yo traía, todo el lastre que yo tenía y entregarle al Señor mi vida para que Él tome control de ella. Ahora la pregunta es, ¿lo he dejado todo? ¿Dejé mi pasado? Porque es que hay personas que dejan su pasado, pero cada vez que pueden vuelven y lo recogen para recordarlo y estar recordando todo lo que dejaron. No, ya lo dejé, déjalo atrás. Pon tu mirada en el Señor Jesús, en Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, si no estoy mal, dice, puesto los ojos en Yeshua, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es en Él, es en Él. ¿En quién tenemos puesta nosotros nuestra mirada? ¿En quién? ¿En quién hemos confiado? ¿En quién hemos esperado? Le hemos entregado nuestra vida al Señor, lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Si no es así, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Quizás mañana pueda ser demasiado tarde para muchos. Quizás mañana no llegue para alguno de nosotros. ¿Y a dónde vamos a pasar la eternidad? El Señor dice que todo aquel que deja lo que tiene, deja todo por seguirlo a Él, el Señor le va a bendecir aquí en la tierra y le ofrece vida eterna allá en el cielo. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Si aún no le hemos entregado nuestra vida al Señor, les invito que hagamos una oración de fe en este momento, que le digas al Señor, Señor, yo quiero mi vida, entregarte mi vida y hacer, Señor, que hagas de mí una nueva criatura. Si no le hemos entregado, yo te invito a que hagamos una oración de fe en esta noche y le digamos al Señor que entre en nuestro corazón. Solamente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, haz de mí una nueva criatura. Borra mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy, Señor, posesión única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor ha cambiado tu vida y que ahora eres una nueva criatura. 3 recomendaciones antes de terminar, como lo hago siempre. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios, llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades, tus triunfos, tus derrotas. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para darte una respuesta a tu necesidad.
Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje, el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar Hachén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai dismereja, Yaer Adonai panav beleja vijuneja, Yisa Adonai panav beleja beyashem, leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, cuando el Señor nos permita volver una vez más a este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar Hachén, Shalom Braja, y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Bendiciones.